Buenos días, comunidad INGEN. En este video vamos a mostrar cómo se elabora un gráfico Jackknife de dispersión logarítmica y vamos a aprovechar de cubrir una brecha que han encontrado nuestros ingenieros en las empresas a las que hemos prestado asesoría, que si bien la mayoría de los ingenieros de planta, ingenieros de mantenimiento, conocen los gráficos Jackknife, no saben a veces bien cómo elaborarlos y cómo poder priorizar las fallas, que es lo que busca dentro de la gestión de mantenimiento. Entonces, partiendo un poco más de la base, los gráficos Jackknife permiten, a través de una dispersión logarítmica, poder clasificar las fallas en más de un tipo. En este caso, fallas agudas, fallas crónicas y fallas agudas y crónicas. Esta clasificación nos permite priorizar los análisis de causa raíz o los análisis para poder detectar dónde estamos generando mayor cantidad de pérdidas producto de las detenciones no previstas del mantenimiento. El esquema que busca un gráfico Jackknife es como el que se ve en pantalla. Si bien acá tenemos una columna de las ordenadas donde están los MTTR, que eso es la sigla del tiempo medio para reparación, siglas en inglés, el Mean Time to Repair. En el eje de las abscisas, acá abajo están las cantidades de fallas, y esto genera unos cuadrantes a través de dos ejes que son el límite del MTTR, que es esta línea color rojo, y el límite del N, y eso divide a este esquema en 4 cuadrantes, donde se ubican las fallas agudas al lado izquierdo superior, las fallas crónicas al lado derecho superior y las agudas y crónicas en el lado superior derecho. Ahora, fallas agudas se entiende que son las fallas que tienen una mayor duración de tiempo de detención. De ahí viene su nombre. Y las fallas crónicas son las que son más repetitivas, tienen mayor cantidad de fallas y no necesariamente causan un gran impacto de tiempo de detención. Estos tienen su tratamiento distinto. Obviamente no hay una receta única para poder clasificar y tener un plan de acción para cada una de las fallas. Sin embargo, hay algunas tendencias y algunas estrategias que se pueden utilizar para cada una de ellas. Ahora, teniendo esto bien clasificado, genera primero una buena presencia para hacer análisis de falla, y también por lo general hemos visto que tiene bastante aceptación a nivel de gerencia, de mantenimiento, de operaciones, presentar este tipo de clasificaciones porque demuestra un nivel un poco más profesional para los análisis. Ahora, algunos conceptos generales de lo que es este tipo de falla. La clasificación de estas fallas permite orientar de mejor manera los análisis de causa raíz de las fallas, que es lo que uno busca para ir priorizando el tiempo que uno tiene disponible para poder hacer estos análisis. Lo otro es que las fallas agudas apuntan a problemas que van de la mano con las prácticas de inspección, el mantenimiento preventivo, el diseño o la disponibilidad que tenemos de los recursos, ya sea repuestos, mano de obra, herramientas u otros elementos asociados al mantenimiento. Y parte de las acciones que nosotros podemos tomar para atacar fallas del tipo aguda están relacionadas con empezar a disminuir los tiempos de los trabajos realizados. Esa es como la orientación principal. ¿Qué hay que hacer para disminuirlo? Obviamente va a depender del tipo de falla y del análisis que se haga. Y lo otro es que las fallas crónicas apuntan a problemas más asociados a la operación del equipo o a la calidad de los materiales usados. Esas son como tendencias generales, pero como les decía, depende de los análisis, es la acción que vamos a tomar. ¿Y cómo confeccionamos un diagrama de este tipo? Entonces, para eso yo les tengo acá preparado una data típica de tensiones. Obviamente los formatos de esta data van a ir cambiando según las empresas. Sin embargo, se puede sacar la idea para que ustedes puedan adaptarlo a este tipo de formato o algo similar que les permita hacer los análisis. Les voy a explicar un poco esta tabla. Acá está clasificado esta columna por el tipo de equipo. Este ejemplo se trata de una planta de molienda, de una minera que saca concentrado de cobre. Y acá, por ejemplo, están clasificados los distintos equipos. Obviamente esa es la nomenclatura usada. Obviamente los equipos van a ir cambiando según el lugar y la clasificación que se les dé. La segunda columna es una columna del área. Si pueden colocar ustedes área, sección o el sector donde está el equipo para poder ir orientando, sobre todo cuando
las plantas son de un tamaño o envergadura mayor. La otra columna está el día de la detención. Esta columna es el mes y el año. Hay veces que en los formatos de detención que se basan muchas veces en planillas Excel que manejan los operadores y que después revisan los ingenieros, en especial los ingenieros de confiabilidad cuando están disponibles dentro de la estructura o organigrama de la empresa, pueden venir en un formato que venga la fecha completa. Acá, por ejemplo, está clasificado por el día y el mes y el año en una sola columna. Están las horas, que es muy importante, hora inicio de la detención, hora fin de la detención. Obviamente se entiende que esto es validado y consensuado entre operaciones y mantenimiento, sobre todo, digamos, cuando hay fallas que pueden clasificarse cargadas a mantenimiento como responsable o cargadas a operaciones o a un ente externo, si es que lo fuera. Esta otra columna viene a explicar en grandes rasgos el tipo de detención. Obviamente acá es lo que uno busca, una buena redacción como para poder entender qué es lo que es la falla. En algunas empresas que están un poco más maduras en esta clasificación, pueden tener un catálogo de fallas y pueden colocar columnas del modo de falla, la causa raíz o la causa preliminar de la falla. Ahora, esta es una data de detenciones un poco más sencilla, pensando a lo mejor que podría ser lo que tú tienes más a tu alcance. Esta columna habla de las pérdidas en tonelaje. En este caso, por ejemplo, pasan toneladas de producto. Las pérdidas durante un periodo de tiempo se pueden llevar a tonelaje o se pueden llevar a otro valor dependiendo del rubro de la industria. La semana de detención, semana del año, el responsable, que acá si uno pincha dentro del combo box de la celda, los responsables en este caso están clasificados como E de eléctrico o electricista, X de externo, falla externa, por ejemplo puede ser un blackout, un corte de energía externo a la planta, eso puede ser, o un área o planta externa a la que está operando, que puede que no tenga relación con la gente que está haciendo gestión en esta área o zona a estudiar. La I, que son detenciones de instrumentación o electrónica, las M de mecánicas y las O de operacionales. Estas generalmente son las clasificaciones tradicionales. Se pueden agregar más clasificaciones si es que esto amerita. Por ejemplo, se puede agregar el lubricador como centro de trabajo aparte, o el electrónico, especificarlo y separarlo del instrumentista, etc. El tipo de falla, aquí están clasificados dos, que son las NP no programadas y las PL, que son las planificadas. Por lo general, acá para estos análisis lo que se busca es análisis sobre las fallas no programadas, que son las imprevistas, las NP. Y en esta última columna, que es muy importante, están los elementos de falla, que es el componente que participa en la falla. No necesariamente es la causa, pero tú puedes llegar al componente, por ejemplo, si seleccionamos acá el equipo SAG 1, le falló el sistema de emergencia. Entonces tú dices, ya, voy a clasificar y orientar mis análisis al sistema de emergencia y después ya puedes ir a buscar la causa en un análisis de causa raíz cuando ya te das cuenta que esta es la falla que te está doliendo. Este es un ejemplo de data y se puede llevar a un formato donde la misma data la ordenamos un poco, como por ejemplo la columna A, están los equipos, el área, el día, el mes, el año, se mantiene, los elementos también, pero agregamos acá una columna de horas de detención, que esto te calcula la diferencia entre esos dos multiplicado por 24. Obviamente acá hay una fórmula para los casos cuando pasa, por ejemplo, de las 12 de la noche al día siguiente, si no se paró entre las 20 y las 1 de la mañana, obviamente ahí hay que hacer ahí un cálculo para que te viene esta diferencia. Una columna del mes en número, una columna, esta aquí, una formulita para poder pasarla al mes en texto, y el año que se filtra lo que estaba de la columna mes-año para poder después en la tabla dinámica clasificarla. Y de esto hacemos una tabla dinámica donde concentramos en las columnas los equipos y en las filas los elementos de falla, y en este caso esta tabla está orientada al tiempo de detención en horas. Entonces esto es lo que aparece acá, por ejemplo, este equipo que es la CT29 con un atraso en mantenimiento. Obviamente esto después de una mantención programada y tenemos una cantidad de horas determinada. Ese es el ejemplo. Entonces si uno va a la tabla dinámica,
tú puedes ir a los campos de la tabla dinámica y te puedes mostrar que esto está. Primero hay unos filtros en la parte superior que los voy a explicar ahora, y tenemos los elementos y la suma de horas con los equipos en las columnas. Esa es la distribución. Es importante el tema de los filtros arriba porque tenemos los tipos de falla, donde filtramos las NP solamente, las fallas no programadas, y los responsables, como nuestro análisis va orientado más a la gestión de mantenimiento, sacamos las fallas externas y las fallas operativas y dejamos lo relacionado con mantenimiento, el electricista, el instrumentista y el mecánico, ¿ya? Eso nos da este filtro en la siguiente hoja Excel, que lo que hacemos es, igual, vamos a buscar los datos y ordenamos un poquito más la misma información que estaba en la tabla dinámica, con los equipos en la parte de arriba y los elementos de falla, obviamente con los tiempos de tensión, que es la suma de todas las horas en el periodo que estamos analizando. Si volvemos atrás, la tabla dinámica también muestra el año y el mes. Acá en este caso se partió 2018, 2019, 2020. Podemos nosotros acá seleccionar y, por ejemplo, sacar un año, si es que queremos hacer el análisis. Y en el mes es lo mismo. Acá tenemos los meses del año y podemos ir sacando o agregando algunos meses si corresponden. En este caso queremos tomar los 3 años. Esto está hecho hasta el mes de junio del 2020, la filtración de estos datos. Y hacemos lo mismo acá en tabla dinámica. En vez de tiempo, que es lo que mostramos en horas, esta es cantidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Son cantidades de fallas, y es lo mismo que estaba hecha en la otra tabla dinámica, pero si nos vamos a mostrar los campos, acá tenemos este campo, y en vez de sumar la cantidad de horas, las cuenta. Entonces tenemos cantidad de fallas. Es algo muy sencillo de hacer. Pueden ustedes más o menos copiar este mismo esquema para poder hacer los análisis. Tenemos los equipos en la columna y los elementos en las filas. De esta información podemos obtener los MTTR, que son los tiempos promedio para la reparación, y si pinchamos un campo cualquiera, aquí hay una fórmula nomás que cuando el divisor, en este caso tenemos una fórmula que es el tiempo de detención en horas dividido por la cantidad de horas para sacar el tiempo medio, y si el divisor es igual a 0, entonces aquí no se coloca nada en el campo, y si no, esta es una fórmula if, en este caso está en inglés, la lógica de si, que si es distinto de 0 se hace el cálculo, para que no te den el valor de dividido por infinito, o sea, perdón, dividido por 0, que te da un número irreal. Entonces acá tenemos esta división y nos calcula también para el mismo esquema de equipos y elementos los MTTR. Y esto sirve de base para finalmente sacar el jackknife. Acá, por ejemplo, nosotros nos centramos en 2 equipos, que es el ejemplo de este análisis. En este caso el SAC 1 y el SAC 2, que son los equipos de molienda más grandes o más significativos, y generalmente se hacen los primeros análisis, y está el total de la lista. Si vamos acá, por ejemplo, volvemos a la MTTR, aquí están todos los equipos, y esos mismos equipos están acá, en estas columnas, y se toma el gran total para poder hacer análisis. Pero eso no quita que tú puedes analizar, por ejemplo, el equipo de acá, el de acá, o el equipo que te está molestando, que quieres hacerle algún seguimiento. Entonces, con el mismo esquema se toman los totales de, en este caso, de los MTTR. Lo mismo se hace para los tiempos de tensión, que ya lo habíamos obtenido en las tablas dinámicas anteriores, y las cantidades de detención. Y de eso tenemos que ir a buscar los límites. Si se acuerdan, acá en el esquema, los cuadrantes se basan en estos ejes, que está el límite del MTTR, que divide acá esta columna este eje de las MTTR, y el límite de las N, o cantidad de fallas, que se obtiene acá de la línea de las abscisas. Entonces, los límites, en este caso el MTTR, es el tiempo dividido por la cantidad. Si vamos, por ejemplo, a este equipo, se obtiene dividiendo estos dos, que son los totales, ¿ya? Lo mismo para el otro equipo y para los totales, que son el conjunto de todos los equipos de esa cuenta. Y los límites en cantidad de falla es la cantidad de detenciones dividido por el número de elementos. El número de elementos de falla son estos de acá. Si se fijan, nuestros elementos suman 78. Entonces esto se obtiene de esta manera. La cantidad de fallas, en este caso para este equipo, que es el SAC 2, dividido por el número de elementos, que es 78. Y ya teniendo nuestros límites, vamos acá, por ejemplo, tomando el primer equipo del análisis, a clasificar si es una falla aguda o crónica.
Para que sea aguda, tenemos que nosotros tener el MTTR mayor que el límite, que está en esta zona, o sea, de este eje hacia arriba. Para que sea crónica, de este límite, el de las N, hacia la derecha. Entonces eso se coloca acá en la fórmula. Si pinchamos una, por ejemplo, cuando esta celda, en este caso el del SAC1, el MTTR, es mayor que el límite del que está abajo, que acabamos de ver, entonces es aguda, y si no, se coloca 0, o sea, nada. Y así vamos clasificando todas las columnas hacia abajo, y cuando es crónica, por ejemplo, si tenemos el número de tensiones de este equipo, en este caso el SAC1, para este elemento, es mayor que también el límite, el C87 que está abajo, entonces la falla es crónica. Y la prioridad se la asignas tú dependiendo de tu criterio. Yo, ¿qué es lo que recomiendo? Si nos vamos a priorizar, es trabajar sobre las fallas agudas y crónicas al mismo tiempo, que son las que tienen una cantidad de tensión en horas considerable, y aparte de eso son repetitivas. Son las primeras a analizar. En mi opinión, también las segundas vienen al hacer las fallas agudas, que son las que más se recuerdan por su tiempo de detención, que hay algunas fallas que incluso nos recuerdan a niveles de gerencia superior, cuando las detenciones son bastante complejas. Entonces, primera prioridad, trabajar sobre agudas y crónicas. Segunda prioridad, trabajar sobre las agudas. Y tercera prioridad, trabajar sobre las crónicas, que son los cuadros negros, verde y azul. Esto está con una fórmula condicional, obviamente, que cuando se marca la condición de que sea aguda y crónica, te marca prioridad 1. Esta de acá son pequeñas fórmulas que están en esta celda. Lo mismo para el otro equipo, el SAC2, y para todos los equipos que tú quieras analizar. Y finalmente el gran total da lo mismo. Entonces se hace la misma clasificación. Tú puedes filtrar, por ejemplo, si quieres saber cuáles son todas tus fallas, prioridades 1. Te vas a todas estas columnas y tú dices ya, estos son los elementos de falla que voy a empezar a atacar. Y puedes, si quieres entrar a priorizar dentro de estos que son prioridad 1, puedes ir a los que tienen detenciones mayores, por ejemplo. Entonces vas para acá y dices, ya mira, este 485, tengo problemas motor acá, tengo problemas en revestimiento, obviamente revestimiento de los molinos para este tipo de planta, y ahí puedes ir jugando con este tipo de prioridades. Y esto también se puede llegar a llevar a un gráfico, que es como el esquema que estaba en un principio, donde se puede colocar acá el MTTR con la cantidad de fallas y hacer el jackknife. En este caso, por ejemplo, tenemos el SAC1, tenemos su límite, que lo habíamos calculado, tanto en MTTR como en cantidad de fallas, y acá están los cuadrantes y el número de fallas, y estas son las mismas que aparecían en prioridad 1 en la planilla anterior. Acá, si te fijas, esto se llama dispersión logarítmica, por si acaso, digamos, si no lo manejabas el concepto, porque si vamos a este eje, el gráfico está hecho acá en escala logarítmica, como ves acá en la clasificación. Lo mismo pasa para el otro eje. Y de esta manera puedes ya ir priorizando tus elementos de falla que están con problemas según los equipos, y es una base para partir con los análisis de causa raíz o los análisis que estimes conveniente para poder generar planes de acción y empezar a corregir y revertir estas situaciones. En algunas empresas le llaman los RDP, que son resolución de problemas, con los planes de implementación táctica, planes de solución continua y una serie de técnicas que son parte de la jerga industrial. Lo importante es poder entregar esta buena clasificación, y esto hacerlo cada cierta frecuencia para ir viendo cómo va evolucionando. Así que espero que esto te sirva. Como te decía yo, es importante que esto lo puedas obtener, lo puedas gestionar y también lo vendas tú hacia arriba, porque cuando la gerencia ve que se están haciendo análisis de este nivel de profundidad, generalmente le toma un poco más atención a la seriedad que tiene la gestión de mantenimiento para poder minimizar los impactos que tienen las detenciones no previstas en la empresa. Espero que le haya servido y colócame en los comentarios si es que necesitas algo. Ahí yo les puedo dejar algunas indicaciones para que puedan ir siguiendo otras instrucciones dentro de lo que hacemos nosotros como gestión de mantenimiento y gestión de activos. Me despido entonces y nos vemos en un siguiente video.